Santa María del Diablo, capítulo 14. Estos indios de cueva son algo mayores que los de las islas. Porque los capítulos prolijos cansan a los lectores que son de arremetida, diré en pocas palabras ciertas cosas notables de aquesta gobernación de Castilla del Oro, a la que los nativos llaman cueva. Antes, quiero aclarar que dije lectores de arremetida porque son como unos caballos que lo hacen bien en una corta carrera, pero son de poco uso en el campo y en la guerra. El que ha de leer no se ha de cansar ni dejar imperfecta la materia, ni puede entender cumplidamente el intento del autor, ni la traza y el orden del libro, ni ver cómo cuadra con el título que tiene, si lee un capítulo y falta adelante otros muchos. Ni puede juzgar de alguna causa derechamente el que algunos artículos y partes dejase de examinar en el volumen del proceso. Los que leen de arremetida, como digo, no son los que desean saber, ni a quienes aprovecha el estudio, sino los que están embarazados con otros cuidados y toman un libro en la mano para arrullarse y dormir. A esos lectores también se les pasa la vida soñando. De ellos querría yo que cuando topasen con estas historias, trocasen sus costumbres y me diesen un poco de atención, si presumieren hacerse jueces o reprehensores de ellas. Espero que se tomen el tiempo de acompañarme al recorrido y entender que estos tratados se fundan principalmente en loor a Dios, que de tantas novedades y diversidad de cosas es el hacedor, y que se dicen para que le demos gracias por todo y lo conozcamos mejor. También porque es gran contentamiento a los hombres de cualquier estado que sean, oír cosas nuevas siendo, como son estas, verdaderas y escritas en tiempo en que muchos millares de testigos pueden dar fe de lo que cuento. Y dicho esto, prosigo con decir que estos indios de cueva son algo mayores que los de las islas y de la misma color. Suelen andar desnudos. Los varones llevan su miembro viril en un caracol o en un canuto de madera, ceñido con un hilo, y los testigos llevan por fuera. Las mujeres traen naguas, que son mantas pequeñas de algodón, desde la cintura a las rodillas o más alto, rodeadas al cuerpo. Las señoras y mujeres principales, a las que llaman espaves, traen estas naguas hasta los tobillos. Hombres y mujeres por igual usan adornos de oro y hermosos penachos. Los señores principales, en lugar del caracol, llevan un canuto de oro, torcido o liso. Las espaves, por su parte, se preciaban mucho de sus tetas, y para que no se les cayeran y estuvieran más altas y más tiesas, ponían por debajo una barra de oro muy fino, con figuras de pájaros en relieve. Estas mujeres del Golfo acuden a las batallas con sus maridos, y a veces son señoras de la tierra, y mandan y capitanean a su gente. Suelen hacerse collares y brazaletes de caracoles grandes y de conchas y otros objetos pequeños y de colores, y se los ponen en las muñecas y los tobillos y debajo de las rodillas, en especial las mujeres que son principales, que traen estas cosas en las partes que he dicho y en las gargantas, y llaman cachiras a estos sartales y a las cosas hechas de esta manera. Traen asimismo zarcillos de oro en las orejas, y en las narices hacen un agujero entre las ventanas, y se cuelgan de allí sobre el labio alto otro zarcillo, o se ponen allí un palillo tan grueso como una peñola de escribir. Puesto que comúnmente ellos y ellas tienen buen cabello, muy llano y negro, algunos se trasquilan y se precian de ello. Las indias lo traen luengo hasta la mitad de las espaldas y bien cortado, e igualmente por encima de las cejas. En lugar de tijeras, tienen navajas de pedernal que cortan como buenas tijeras.
tienen los cascos de la cabeza gruesos, y he mirado en ello muchas veces que es 4 veces más duro el casco de un indio que el de un cristiano. Por eso, cuando pelean con ellos, los cristianos tienen aviso en no darles cuchilladas en la cabeza, porque se ha visto quebrar muchas espadas, porque además de ser grueso el casco, es también muy recio. Estas gentes de estas tierras comúnmente son sin barbas y lampiños. Solo algunos he visto que tienen pelo así en las caras como en las otras partes, como nuestros hombres en nuestra España o Europa. Averiguando en esa provincia de Cueva, supe que en cuanto les nacen las cortan con frecuencia y se habitúan a untarse con algunas hierbas y otras cosas que ellos saben, y así, con el tiempo, ninguna les nace, y si les nace no les dura. Pero en sus vergüenzas y sus sobacos muchos indios de estas tierras tienen pelo como los cristianos o cualquier otra nación, excepto las mujeres, que tienen más diligencia y aviso para que en esos lugares no se les críe, ni haya polvo ni lana. Cerca de allí, los zenúes han pelo por todas las partes donde también nosotros le tenemos, ellos con barba, y ellos y ellas con las otras partes secretas que allí traen públicas. Tienen por costumbre bañarse 3 o 4 veces al día por estar limpios y porque dicen que descansan en lavarse. Por las mañanas, cuando las indias van al río o fuente por agua, primero que de allá vengan se lavan y aún nadan un poco, en lo cual son muy diestros, y este lavado tornan a hacer al mediodía y en la tarde, y por lo menos una vez al día ellos, y las indias mucho más. Y es verdad que estando un día o dos sin lavarse o por andar camino u otras cosas, naturalmente huelen a monte o tienen un mal olor como el de los negros de Guinea, que en algunos casos es insoportable. Y así, en las partes que he estado de la gobernación de Castilla del Oro he visto y es notorio que los indios de poca edad, así hombres como mujeres, hasta llegar a 13 o 14 años y que se principie la edad de la adolescencia y se comience en ellos el deseo y el calor libidinoso, y se ayunten carnalmente hasta probar con efecto la lujuria, son hasta allí, en tanto que no lo han gustado con obra, los mejores servidores y más buenos muchachos que se puede pensar y haber visto en otras naciones, si hasta llegar a tal estado son corregidos y criados entre honestos cristianos. Pero cuando son entrados en la edad adolescente, en conociendo mujer se tornan bestiales y diabólicos ellos y ellas en el curso venéreo, y con este vicio se les pegan otros, y olvidan lo que saben bueno y virtuoso, si así lo han aprendido antes, de buenas costumbres, y las aborrecen por la mayor parte. Pero todavía quedan mejores que sus padres y parientes, y así es de creer que con el tiempo, mediante el favor divino, siempre serán más aprovechados y aparejados para ser cristianos y merecer tal nombre y la gloria del cielo, interviniendo la gracia de Dios en ello. Donde quiera que hay mar y río hay pescadores. Estos indios de cueva son muy dados a este ejercicio de las pesquerías porque con mayor facilidad pueden conseguir lo que la salvajina de puercos y venados, que también matan y comen. Así en la pesquería como en la montería se aprovechan mucho de las redes que hacen de jenequén y cabuya, y asimismo de algodón, que tienen mucho y bueno, de que natura los ha proveído, y hay boscajes y matas grandes como árboles. A los animales de monte también cazan con lanzadas y cepos que les arman, y a veces con cantidad de gente los atajan y reducen a lugares estrechos. Después que los han muerto, como no tienen cuchillos para los desollar, los cuartean, los hacen partes con piedras de pedernal y con hachuelas de piedra que tienen enastadas, y asan las carnes sobre unos palos a manera de parrillas en huecos que llaman barbacoas, con la lumbre debajo. Y porque la tierra está en clima que naturalmente es caluroso, presto se daña el pescado o la carne que se asa el mismo día que muere. Allende de la carne y el pescado tienen muchas diversas frutas. Su pan es de maíz y yuca.
Casi todos beben agua y no les displace el vino. Antes son muy amigos del que hacen de maíz y lo llaman chicha, y para hacerlo tienen esta forma. Ponen el maíz en remojo y así está hasta que allí en el agua comienzan a brotar por los pezones y se hincha y salen unos cogollos pequeños por aquella parte que el grano estuvo pegado a la mazorca. Y cuando está así sazonado lo cuecen en buena agua y después que ha dado ciertos hervores y menguado la cantidad que ellos ya saben que es menester, apartan del fuego la olla o tinajuela en que lo cuecen y repósase y asiéntase abajo el grano. Y aquel día no está para beber, pero el segundo día está más asentado y comienzan a beberlo, aunque está algo espeso. Y al tercer día está bueno y claro porque está de todo punto asentado, y el cuarto día muy mejor, y la color de ello es como la del vino cocido blanco de España, y es gentil brebaje. Y el quinto día se comienza a sedar, y el sexto más, y el séptimo es vinagre, y no para de beberse, pero no lo dejan llegar a este término, pues siempre hacen la cantidad que les parece que no se pierda ni se dañe, y así antes que aquello no esté para beber, tienen preparado otro que se va haciendo de la manera que es dicho. A mi parecer este vino o chicha es de mejor sabor y más sustancia que la sidra o el vino de manzana que se hacen y beben en Vizcaya, o de la cerveza o viara que beben los ingleses o en Flandes, que todas esas bebidas he probado y bebido. Este vino es sano y templado, y tiénenle los indios por preciado y gentil mantenimiento, y del maíz también hacen buen vinagre. Los indios de esta provincia de Cueva fundan sus acciones sobre una bebedera o areito, y porque como quedan borrachos los menos se acuerdan otro día de lo que allí se trató cantando. Siempre quedan unos como diputados o viejos, que no andan en el baile o areito, con los cuales luego al otro día siguiente se comunica el cantar de la noche o día de antes, y lo que allí se ordenó con los capitanes se lo ponen por obra como si quedasen obligados por un firme y bastante contrato o juramento o pleitesía inviolable. Y también hay algunos de tan buenas cabezas que por mucho que beban no se descuerdan ni caen embriagados. Estos areitos son sus letras y memoriales. Asimismo he notado de estos indios de Cueva que cuando van a camino y se cansan conocen que les sobra sangre, y para descansar ellos mismos se sajan las piernas y los brazos con ciertos pedernales delgados que traen para este efecto. Algunas veces hacen estas sangrías con colmillos de víboras muy delgados o con unas cañuelas. Como no tienen caballos, ni bestias, ni carros que los lleven a cuestas, usan otra manera de caballería. El señor, cacique o saco o varón principal tiene una docena o dos de indios de los más recios, quienes lo llevan siempre mientras va echado en una hamaca, la cual va en un palo largo llevado por pares de esos indios, a galope, sobre los hombros. Cuando se cansan los que lo llevan, de inmediato los relevan otros dos. De este modo recorren en un día entre 15 y 20 leguas, compostas en el camino donde esperan otros indios que les han de relevar. Los indios que para este menester tienen, los cuales son esclavos o naborías, suelen buscar los que tengan la piel carateja o como desconchada, porque los que así tienen la piel son más fuertes y más recios. En cuanto a la religiosidad o costumbre de idolatrar, es entre los indios de Cueva muy común adorar el sol y la luna, y tener al diablo en mucho crédito y gran veneración. Así que para sus idolatrías y sacrificios tenían hombres reputados y reverenciados llamados tequinas, los cuales comúnmente eran sus médicos y conocían muchas hierbas de las que usaban y eran apropiadas a diversas enfermedades que por largo curso tenían experimentadas. Entre las gentes de un mismo señor hay pocas riñas y suelen respetar a sus mayores. Y no hay pleito o debate que dure más de 3 días, y si la cosa se prolonga, el Señor manda encontrar una solución, y lo que el Señor manda se cumple. Es entre estas gentes el hurto el mayor delito que se puede cometer,
Cada uno tiene licencia de cortar las dos manos y echárselas al cuello al ladrón que atrapan en su heredad o su maizal, aunque solo sea una espiga lo que haya robado. Muchas de sus peleas carecen de propósito, y las más de las veces son inducidas por el tuira y sus tequinas, dando a entender que es mandato divino la guerra que se les aconseja. Los indios de cueva no suelen ser flecheros. Pelean con macanas y lanzas largas y con varas que arrojan como dardos y unas como ondas con las que lanzan las estóricas o flechas pequeñas, algunas de las cuales silban en el aire a causa de una oquedad que les hacen en el extremo. Para hacer tales estóricas usan varas de palmas negras y de otros árboles de buena madera, y en las puntas ponen huesos de animales o de pescados. Las lanzas, por su parte, las hacen también de palmas y de un árbol llamado jagua y de otras buenas maderas, y algunos son de una mano y otras son de las dos manos, y son largas y hermosas y negras como azabache. Y los guerreros son valientes, y cuando los prenden prisioneros nunca dejan de cumplir lo que su capitán les ha ordenado, ni se vuelven en contra de su gente por más promesas que les hagan, ni aunque los atormenten y los hagan pedazos.